Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Bueno, hoy comenzamos esa serie de 3 sermones porque muchas veces asistimos a la iglesia, pero no sabemos qué es la iglesia. No sabemos la respuesta. Si alguien viene y usted sale de aquí y le pregunta, oye, ¿tú vas a la iglesia? Sí. ¿Y qué significa iglesia? Pues yo no sé, yo creo que es el cuerpo del Señor. O empezamos a hablar de nuestras denominaciones. Yo soy bautista, o yo soy católico, o soy Asamblea de Dios, pero no sabemos qué es la iglesia. O sea, la gente hoy en día tiene ideas de lo que es la iglesia. Estas ideas han sido moldeadas principalmente por la religión, por la historia o por la tradición o incluso la sociedad en donde nosotros vivimos. Bueno, algunos piensan que la iglesia es un edificio, porque los que éramos de la religión tradicional siempre decían, esa es mi iglesia, y señalamos con orgullo los que somos hispanos. Casi siempre la iglesia católica donde íbamos era en la plaza del pueblo, se centraba ahí y decíamos con orgullo, esta es mi iglesia. O lo que decimos es, la iglesia es un lugar especial en donde van los cristianos a adorar los domingos en la mañana. Otros piensan que la iglesia es una organización de personas que están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Y otros piensan que la iglesia es un grupo de personas que se unen para realizar obras de caridad en medio de la sociedad. Y eso no está mal. Sí, la iglesia, y usted lo va a ver a medida de esto, la iglesia no fuimos llamados a ser consumistas. La iglesia de esta generación es una iglesia consumista. ¿Qué quiero decir? Que como los consumistas, usted va a un lugar, consume y ¿qué? Se va. Pero la iglesia es una entidad viva. Es el cuerpo del Señor en medio de la sociedad. Lo que nosotros hacemos en la reunión dominical es celebrar las grandezas que Dios ha hecho con nosotros durante toda la semana. Es celebrar que en medio de las tribulaciones o de los dolores más grandes, Dios no nos ha abandonado. Dios ha sido fiel. Eso es lo que hacemos los domingos al celebrar. Pero la iglesia somos tú y yo, los que conocemos a Jesús, que estamos moviéndonos en medio de la comunidad que nos toca vivir. Y nuestro llamado es ser fieles representativos de quién es el Señor Jesucristo. Dar una imagen correcta, porque la sociedad tiene una imagen incorrecta. Increíblemente por gente que le falta el conocimiento. Porque cuando el conocimiento te ofrece dirección y sabiduría. Cuando nosotros sabemos lo que es la iglesia de verdad, nos disfrutamos. Por eso usted nos ve a nosotros contentos y alegres, porque no importa las situaciones que Dios ha sido fiel. Una de las cosas que yo me he acordado durante esta semana es, tuve unas situaciones muy difíciles. ¿Quién no? Si yo le mandara a levantar la mano a usted hoy, ¿de cuántos han pasado una semana de esas bien difíciles? Yo creo que todos o la gran mayoría de nosotros levantaríamos la mano y diríamos, ay, pastora, usted no sabe. Pero en medio de esa situación, yo dije, yo tengo que voltear mi mirada al cielo. Porque cuando los cristianos, los que decimos que conocemos al Señor, los seguidores de Jesús, nos enfocamos en mirar nada más que nuestras circunstancias y miramos todo alrededor, se nos acaba la fe. Decimos, esta situación me va a ahogar. Esta situación no tiene solución. No tengo finanzas. Mi salud no hay forma de salir de aquí. Los diagnósticos uno tras otro son malos. Pero cuando como cristianos nosotros decimos, no, yo voy a mirar al cielo. Yo voy a enfocar mi mirada al cielo. Yo me voy a mantener en lo que dice la palabra. Su victoria está en eso. Una de las cosas que el enemigo quiere hacerle a los cristianos en esta época es robarle su fe. No ha podido en otra, no le ha dado zancadillas, pero usted se ha mantenido derecho. Pero como dice, espérate, usted se mantiene derecho, yo lo voy a atacar en la fe, en situaciones que
No se sientan mal porque yo le he dicho, Dios mío, ¿dónde tú estás? De verdad tú eres Dios. Tú me estás escuchando porque yo estoy llorando y te estoy clamando y tú no escuchas. Pero Dios sigue trabajando en medio de nuestro silencio. En el compás de la espera, Dios nos va moldeando. Dios nos va transformando. Una iglesia fortalecida en Él. Una iglesia que no importa qué, le ama. El Señor me ministraba esta semana en medio de la oración. Y me decía, tú me vas a amar aunque yo no haga nada. Aunque yo no te sane, aunque yo no conteste tus peticiones. Y le voy a decir que en medio de la oración, titubeé. Porque es una pregunta seria. Porque la mayoría de las personas servimos a Dios por lo que Él nos puede dar. Pues Él me sanó, Él me restauró, Él hizo mi matrimonio. Pero ¿y qué si Dios no contesta tus oraciones? Y después de llorar unos minutos, mi corazón se llenó de agradecimiento y dije, Señor, no importa que contestes mis peticiones, porque como ya tengo el privilegio de conocerte, con eso puedo enfrentar lo que sea. Teniéndote a ti, lo tengo todo. Dale ese aplauso al Señor. Y esa es la iglesia que el Señor quiere moldear. Gente que sepamos qué es la iglesia. Mira, cuando yo era chiquita había un anuncio en Puerto Rico. ¿Cuántos saben lo que es el Alka-Seltzer? Bueno, una generación para acá, porque la generación para allá es de Toms y Nexium. Pero Alka-Seltzer, hay un producto mexicano que también es como el Alka-Seltzer, me estaba tratando de acordar el nombre. ¿Cómo? Salud, el Picot, porque yo recuerdo un amigo de nosotros, Pastor Juan Hernández, ¿te acuerdas, Paya? Él siempre tenía Picot en su gabán, en su bolsa. Y una vez fuimos a comer bien tarde y yo le decía, Juan, ¿cómo tú puedes comer carne asada a esta hora? No te preocupes, mira, con el Señor y con la Picot. Esto es suficiente. Hazme caso, cómete la carne. Yo me acuerdo que le hice caso y me llevé la Picot y no me funcionó. Porque la comimos después de las 10 de la noche. Pero el Picot es semejante a la Alka-Seltzer. Alka-Seltzer es un medicamento que está formado de aspirina y de antiácidos, que actúa rápido. Como tiene la aspirina, usted tiene un dolor de cabeza, puede tomarlo. El dolor estomacal, el antiácido lo puede tomar. Y tiene también antigases, empieza a sacar todos los gases que le ocasionan a usted dolor. Y este anuncio se me quedó bien grabado en mi mente porque cuando yo era chiquita, presentaban el anuncio en pantalla, la cajita azul, y decía, no sabemos cómo lo hace, pero lo hace. En otras palabras, funciona, pero yo no sé cómo funciona. Y yo creo que nosotros como iglesia no le podemos dar esa respuesta a la gente. Llega a la iglesia, yo no sé cómo ellos lo hacen, pero lo hacen. No, nosotros tenemos que tener el conocimiento claro de qué es la iglesia. Porque cuando nuestro conocimiento es el correcto, nos encamina hacia la perspectiva correcta de lo que Dios quiere hacer cuando la iglesia se formó. Cada creyente tiene parte en la iglesia del Señor Jesús. Y vamos a dividir estos 3 mensajes en el saber, en el ser y en el hacer. Hoy vamos a hablar de lo que es el ser. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué fue instituida en la humanidad? Y el domingo 29 vamos a hablar del ser. ¿A qué fue llamada la iglesia? ¿Cuál es nuestra función dentro del reino de Dios? Y también en medio de la comunidad que Dios nos ha permitido vivir. Y el último, prepárase, es el domingo 6 de octubre, es el hacer. Cómo tú y yo tenemos que poner manos a la obra. Y le invito porque ahí se va a dar una descripción de los líderes. Van a hacer unas tarjetas. No, usted no lo va a llenar en un papel, una tarjeta donde usted va a tener que poner su nombre, su dirección, nombre, correo electrónico y teléfono. Y los diferentes ministerios usted va a marcar ahí donde usted quiere.
Y ahí vamos a formar un equipo, porque cada uno de nosotros tiene un don. Como dijo el doctor Escobedo la semana pasada, tú tienes que saber cuál es tu carril, entonces tenemos que aprender a comenzar a transitar por él. Tenemos que dejar nuestra mentalidad de consumista y ser proactivos dentro de la iglesia, para que juntos tu talento, tu don y el mío, formemos un eslabón. Yo creo que lo tengo ahí, ese eslabón. Formemos un eslabón que haga que el reino de Dios sea expandido. A eso nos llamó Dios. Aquí no hay protagonismo. Aquí cada uno es parte de ese eslabón. Cada uno nos vamos uniendo y juntos ese eslabón. Mire, yo recuerdo una vez que yo vi un camión detenido y la grúa agarra unos cables y una tipo de cadena fuerte, y esa cadena tiene el poder de alar esto y de lograr que un camión que estaba detenido eche hacia adelante. Si tú y yo unimos nuestros eslabones, hacemos que el reino de Dios y la expansión de su reino sea manifiesta en este lugar que Dios nos ha mandado a estar, esta área médica, con un propósito. Y también se expanda hacia cada una de las casas y las comunidades que nosotros vivimos. Pues sí, dale ese aplauso al Señor. No me estás aplaudiendo a mí. Porque la gente que vive a nuestro alrededor tiene que saber que tú y yo somos cristianos. Y no es que vayamos y le toquemos la puerta. Sí, adelante. Mira, tú conoces a Jesús como tu Salvador. No, pues tú te vas para el infierno. Sí, lo digo así, pero muchos somos así. Tú necesitas, y nos queremos evangelistas, tú necesitas conocer a Jesús hoy como tu Salvador. Si no, te vas a ir al infierno. No, mire, que nos conozcan en medio. Miren, usted no tiene que abrir la puerta diciendo que es cristiana. Usted va y se saluda, soy tu vecino. Va y hace su mejor guiso. Si usted no guisa, compra algo en el supermercado. Un pastelito, algo. Mira, pasé por aquí y establece una relación de amistad, donde va a llegar ese momento en que usted pueda hablar y expresar el conocimiento que usted tiene del Señor. Es importante desaprender lo que hemos aprendido de lo que es la iglesia, y con eso me refiero a sacar de nuestra mente los conceptos que nos han sido enseñados por la cultura de la iglesia, pero no por lo que la palabra del Señor te establece. Yo te invito a que vayas conmigo a Mateo capítulo 16. El trasfondo de lo que vamos a usar es cuando Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Pero todo viene por una conversación en Mateo 16, cuando los fariseos y los saduceos le exigen una señal a Jesús y él le dice que no. El Señor le habla a sus discípulos y le dice: cuídense de la levadura de los saduceos y de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran gente legalista, que reducían a la religión a fórmula y ceremonia. Y les guárdese de eso. Y guárdese de los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Esos eran racionalistas y materialistas. No creían en nada sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: de esos te guardas. Para entender qué es la iglesia, necesitamos ir a la palabra de Dios para poder captar el pensamiento de Dios con respecto a la iglesia. Le voy a leer, si usted quiere seguir conmigo, dice Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno pues Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres ¿quién? Y yo te digo que tú eres ¿quién? Yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. O sea, no importa el infierno, eso implica que el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino ni reclamar victoria a aquellos que le pertenecen a Dios. Eso va contigo porque tú eres parte de la iglesia. Y dice, y a ti también te daré las llaves del reino de los cielos. Le estaba dando autoridad, no otra cosa, la autoridad que iba a tener sobre la iglesia, porque Pedro fue un propulsor del evangelio. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, por ejemplo, si alguien está atado en el pecado, la iglesia puede desatarlo predicando la dádiva de libertad que es del Señor Jesucristo. Si alguien está poseído por un demonio, la iglesia puede atar ese demonio ordenándole salir, en la certeza de que el Señor ha hecho esta provisión. La iglesia ata y desata de diferentes maneras. Y ciertamente eso se tiene que extender más allá de esto simple que está escrito, porque eso se obtiene con el poder de la oración. Entonces vamos a ver, número 1, dónde o en qué ocasión se menciona la palabra iglesia en la Biblia. Cuando leemos la Biblia, es un buen principio prestar atención a la primera vez que se menciona un asunto importante. Esto nos ayuda a preparar el camino para ir entendiendo lo que va a pasar. La primera vez que se menciona la palabra iglesia se encuentra en Mateo 6:18 y lo dijo el Señor. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Mateo 16, Jesús y sus discípulos se alejaron de Jerusalén y se fueron a Filipo. Hay un comentarista bíblico que se llama McNeil que dice, el ministerio público de Jesús ya iba llegando a su fin. Entonces lo que él quiso fue agarrar a sus discípulos en estas últimas enseñanzas para que tuvieran una intimidad como nunca antes y enseñarles cosas importantes porque él sabía que su muerte estaba cerca. Ahí vemos, como leímos, allí Jesús preguntó lo que yo le llamo la pregunta común. ¿Qué dice la gente que yo soy? La pregunta crucial. ¿Qué me dicen ustedes? Él quería saber lo que la gente decía que él era. Pero ya llevaba casi 3 años caminando con ellos. Y él le dijo, ahora yo quiero saber. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Mateo lo dice, entonces le respondió Jesús. Perdón, el versículo 16. Respondiendo Simón, dijo, tú eres el Cristo. El Cristo quiere decir el Salvador de la humanidad. El Redentor. Le digo, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, por eso fue que Jesús le dijo, mira, la revelación que tú tienes no la dio nadie. Dios te hizo entender quién soy yo. En respuesta a la declaración de Pedro, el Señor Jesús contesta esta parte de la Escritura que mucha gente mira de una manera incorrecta y cree que es sobre Pedro. Dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dice, y yo también te digo Pedro. Pedro es la traducción de la palabra griega Petros. Pedro es la traducción de la palabra griega Petros, que significa piedra no tan grande. Una piedra que se puede mover, como por ejemplo un ladrillo. Eres una piedra, pero yo te puedo mover. Y en el original le dijo Pedro, o sea,
lo que a ti como persona dice, sobre esta roca en el original, es para que ustedes sepan la diferencia, dice, es Petra, una masa distinta de roca. Si me puedes poner la otra lámpara. Eso es lo que es Petra. Dice, sobre esta Petra, sobre esta piedra, son dos significados. En ese significado dice, sobre esta Petra, la declaración que él había dicho, que él era el Hijo del Dios viviente y el Cristo. Sobre esa verdad es que él iba a edificar su iglesia. Petra es una roca grande destacada, una piedra grande y fuerte sobre la que se puede construir. Los comentaristas dicen, y los que saben aquí de construcción me pueden ayudar, que cuando usted va a construir un edificio, usted tiene que tener una base o una simiente que sea lo que mantenga en pie lo que se va a construir hacia arriba. Porque si usted no tiene una buena base o fundamento, cuando pasan los tiempos, ¿qué se empieza a desplomar. Por eso fue que le dio, sobre esta roca edificaré. La revelación que el Padre da acerca de Cristo es la primera mitad del misterio. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 32, dice la Escritura. Y si usted lee unos versículos más adelante, pero no vamos a ir, el Señor está hablando de la analogía del matrimonio. Cómo debe ser el matrimonio y cómo es la iglesia, Cristo con la iglesia. Es un matrimonio, están unidos. El versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice, si va al verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Estaba hablando a los hombres de cómo tenían que cuidar a la mujer, pero eso lo hablamos otro día. Y dice, y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo estoy hablando de esto, no de ustedes, sino de respecto de Cristo y la iglesia. O sea, que el matrimonio es una representación, tiene que ser una representación del amor y el cuidado que Jesús tiene por su iglesia y la retribución del amor que la iglesia le profesa al Señor Jesucristo. Somos una entidad viva. La iglesia no está muerta. Por eso a mí no me gusta que la gente diga, ay, bueno, Casa de Refugio es una iglesia pequeña. Nosotros no somos pequeños. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia de Cristo alrededor de la tierra. Y la iglesia del Señor Jesucristo es grande. Que la comunidad que estamos aquí, estamos en crecimiento, eso es otra cosa. Porque así es, somos vivos. Cuando nosotros empezamos, el domingo pasado nos fuimos a comer porque nosotros comemos también los pastores. Y nos fuimos a hablar y nos acordamos, pastora Aida y Darío, nos reímos porque nos fuimos a un restaurante mexicano que llegaron unos mariachis que tenían unos pulmones y nosotros era gritándonos del agua de la mesa. No nos dejaron hablar, dijimos, ay, no podemos ir los domingos porque tremendo los mariachis, pero no nos dejaron hablar. Pero entre los gritos que hablamos de cómo yo encontré las fotos y las tenemos que presentar a la gente que no conoce. ¿Cómo fue cuando por primera vez nosotros entramos a este lugar que lo encontramos tan bonito? Porque no estaba así. Esto lo dio el señor y Linda, que es decoradora de interiores, con donaciones de gente que nos ayudaron para poner esto así. Ahora está hermoso, más hermoso. Pero cuando nosotros entramos y nosotros vimos este lugar, lo vimos tan hermoso. ¿Y éramos cuántas personas ahí al principio? Éramos 6 o 8 personas. Ese fue el primer servicio que nosotros tuvimos. Y fue como un gozo en este lugar. No teníamos micrófono. Había ¿se acuerdan, Linda? Había una bocina aquí que alguien nos prestó. Que le compramos un micrófono en Target. Que se conectaba ahí y no nos podíamos emocionar porque el cable no daba mucho. No había altar, había altar porque quiero que sepan que cuando se formó
se construyó el templo, dice la Escritura, que Dios le dio sabiduría y conocimiento a la gente, para los orfebres, para todo. Pues Dios le dio la sabiduría y conocimiento a Pastor Ricky y a Darío, que pasaron varias noches aquí. Este altar lo construyeron ellos. Está hecho de paletas de madera. Esas paletas de madera, no te asustes, porque si me aguanta a mí, aguanta a cualquiera. Y aquí hemos estado 3 años, miren, no se ha caído. Y alguien de Laredo nos tomó la primera alfombra que no pegaba, pero como nos la regalaron, también Pastor Darío y Ricky la pegaron. Y cuando no funcionó con la pega, fueron y compraron de esas máquinas que chat, chat, y se veían todos los clips. Pero nosotros estábamos felices. ¡Qué bendición! Sí, sí, siempre lo mejor, no desde ahí fue. Y esto nos enseña que la iglesia no se detiene. Mire dónde usted está ahora sentado. Cuando nosotros llegamos a este lugar, yo lo miraba, yo me paré en la puerta. Ay, Dios mío. Primero compramos como 30 sillas, era lo que teníamos. No teníamos dinero para más nada. Una persona de Laredo donó más de $10,000 para todo lo que nosotros necesitábamos para empezar. Pero al principio solo teníamos 30 sillas. Las acomodamos aquí como que se viera grande. Y yo me asusté. Dije, ay, Dios mío, ¿cómo nosotros vamos a llenar ese lugar? Señor, ¿cómo la vamos a hacer? Y el Espíritu Santo me dijo, pero que tú no te tienes que preocupar. La iglesia es mía. Lo que tú tienes que hacer es lo que yo te mandé a hacer. Predicar, adorar, discipular y enseñar. De lo demás yo me encargo. Aleluya. Y miren ustedes aquí, son el resultado de eso. Desen ustedes mismos un aplauso fuerte. La iglesia es una entidad viva. La iglesia es Cristo como su fundamento y nosotros como su pueblo. Somos una entidad viviente que está diseñada solamente para darle gloria, honra y honor al Señor Jesucristo y expandir el reino de Dios en toda la tierra. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Esto se puede quemar, pero la iglesia sigue porque la iglesia somos nosotros. Este es nuestro lugar de reunión. Por ahora, nos quedan 3 años aquí que firmamos un contrato, pero después de 3 años yo sé que el Señor nos va a llevar a otro lugar más grande. Yo le digo al Señor, no me lleves muy pronto, déjame ver eso con mis ojos y después me lleva. Yo sé que el Señor nos va a llevar a un lugar más grande. La iglesia somos nosotros los que hemos creído en Jesús y hemos sido perdonados y limpiados por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario para entregarnos a cada persona que lo acepte perdón, liberación, santificación y restauración. Todo eso usted obtiene, todo eso por uno. Señor, te acepto como mi Salvador. Y Él te otorga perdón, salvación, sanidad, restauración, liberación y te da una nueva vida. ¡Aleluya! Segundo, tengo un gozo en mi corazón. ¿Cuál es el significado de la palabra iglesia? Entonces, ¿qué es la iglesia? Para responder a esta pregunta, nosotros tenemos que ver el significado en el original, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Qué significa la palabra iglesia que acabamos de leer en Mateo, capítulo 16, verso 18? Si miramos el original, se escribe eclesia, que significa llamar fuera o llamado a salir. Por lo tanto, la comunidad de creyentes, de fieles que adora y sirve a Dios y demuestra en su vida el señorío del Señor, está llamada a salir del mundo, pero ir al mundo y conquistar y ganar a otros para Dios. Cuando el Señor exclamó mi iglesia, lo que quiso decir, esta iglesia me pertenece a mí, al Señor Jesucristo, no le pertenece a nadie. Así que mi iglesia lo que significa es algo que pertenece al Señor mismo, no a nadie más. La iglesia es del Señor. La iglesia no es una institución humana. Ningún pastor puede decir, esta es mi iglesia. Yo siempre me recuerdo,
esta es la iglesia que el Señor me llamó a pastorear, porque todos nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo. Aleluya. Así que como iglesia que estamos llamados a ir fuera, piense que sus manos, mueva sus manos, como en kindergarten. Estoy viendo gente que no mueve las manos, están mancos por ahí. Así, ¿se acuerdan cuando estábamos en kinder? ¿Se acuerdan cuando estábamos en kinder que las maestras decían, vamos a darle un aplauso silencioso? Y yo siempre, desde chiquita, por eso me ponían tanto en la esquina. Yo, nena, de silencioso así. Ahora mueva sus pies. Manuel, muévelo. Usted y yo somos las manos extendidas del Señor y los pies que caminan a través de nuestra comunidad para decirle a otro, Jesús todavía reina, Jesús todavía puede cambiarte, Jesús todavía puede transformarte. Nosotros tenemos que volver a ese ABC. Jesús viene otra vez, Jesús sana, salva, reina y va a venir pronto por su iglesia. Gloria al Señor. ¿Quiénes son los llamados a salir? Bueno, ya hemos visto lo que significa la palabra iglesia, ¿verdad? ¿Qué significa? Mire, todavía está ahí. ¿Qué significa? ¿Qué significa iglesia? ¿Llamados a qué? ¿Llamar fuera o llamados a qué? Usted está llamando a salir. Por eso es que no podemos ser consumistas. ¿Quiénes son los llamados? Bueno, vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, los santos llamados. La frase a la iglesia de Dios equivale a la frase santificados en Cristo Jesús. Esto indica enfáticamente que la iglesia está compuesta por los santos y que los santos son los constituyentes de la iglesia. Dios crea la iglesia, convoca a los santos y los santos somos los que constituimos la iglesia. Voy a hacer este paréntesis. Y como dice en mi país, al que les caiga el sayo, que se lo ponga. ¿Cómo se dirá eso en México? Ustedes dicen saco, en mi país es el sayo. Es una cosa de medir. En México se dice al que le caiga el saco, que se lo ponga. Hay gente de Venezuela aquí, ¿qué dirían ustedes? Al que le caiga le chupa. Cada país tenemos algo diferente. Hay gente de Colombia aquí. En Colombia, no, amada, cada país es diferente. Y es el mismo significado. Colombia, ¿qué significa? Que al que le caiga el guante, que se lo chante. Ahí está. Como iglesia. Como cada uno de nosotros somos la iglesia. No podemos crear una cultura de agarrar la Biblia. Esto lo voy a vivir. Esta parte no la voy a vivir. Señor, otro día, ahora no. Porque das una imagen distorsionada de lo que es la iglesia. Si tú abres tus labios y proclamas que tú eres creyente, tu vida tiene que vivir en congruencia con lo que dice la Escritura de Dios. Bien, no fue tan duro. Al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Así que este versículo nos dice que la iglesia está compuesta por un grupo de personas que tienen cosas, no nos dice, perdón, que somos un grupo de personas que nos reunimos con cosas en común y que deciden unirse. Eso no es la iglesia. Nos dice que la iglesia está compuesta por todos aquellos que han sido santificados por Cristo. ¿Quiénes son los santificados en Cristo? Los santificados en Cristo son los que servimos en un espíritu de amor genuino. La iglesia es conocida por sus frutos y por su amor. Si tú no amas, dice la Escritura, no lo digo yo, apunta el verso, pero yo te lo voy a decir. Primera de Juan 4, 7, 8 dice que si tú no amas, tú no has conocido a Dios. Tú tienes que amar aún al que te aborrece. Tú tienes que amar aún a ese que te haga mal. De niña yo aprendí por mi mentor, el pastor Guillermo Rodríguez. Recuerdo una vez una situación, yo tendría como 14 o 15 años.
pero yo me convertí a los 9. Y yo estaba en el ministerio de adoración y hubo una situación con la mamá de una muchacha y ¿qué dijeron? Que usted no tiene idea. Y el pastor me llamó. Rosemary, yo me enteré de esta situación. ¿Qué hay de esto? Y yo, dijeron que yo dije. Mira que yo hablo mucho, pero yo no dije eso, pastor. Y usted me puede traer frente a la persona y dígale ahí, o sea, no tengo miedo, que diga delante de mí que yo dije eso. Y me dio un sentimiento y empecé a llorar. ¿Cómo es posible, pastor? Mi pastor era un alma de pan, era un mentor. Me dejó que yo llorara. Y me dice, ya. Y yo me le quedé mirando. No, todavía. Seguí llorando un rato más. Cuando terminé, volví y me dijo, ¿ya? Sí. Ok, te vas a ir ahora a la iglesia. Porque él vivía cerca de la iglesia. Y te vas a arrodillar en el altar, porque en esa época había los altares que tú te podías arrodillar. Cuando yo haga la iglesia, hagamos la iglesia, yo no todo. Vamos a tener un altar que usted se pueda arrodillar también ahí. Y me dijo, vete al altar y no te levantes de allí. Hasta que tú sientas un amor tan profundo por esa persona. Que si es necesario dar tu vida por ella, tú la des. Mire, yo respetaba mucho a mi pastor. Yo me fui allí y se me adormecieron las rodillas. Yo iba de una rodilla. Pasaban las horas. Y yo, sí, porque yo le decía al Señor, Él me dijo, yo no me puedo levantar de aquí porque yo quisiera pararme y arrancarle la cabeza. Y como a las 3 o 4 horas, el Espíritu Santo empezó a transformarme. Y me dijo, no te preocupes. Lo que la gente habla de ellos mismos, de su condición. No tiene que ver contigo. Ámala como yo la amo. Yo empecé a llorar. Señor, pues derrama ese amor de tu Espíritu sobre mí. Y el Espíritu Santo empezó a derramar ese amor sobre mí. Que yo empecé a llorar como 2 horas y decía, Señor, bendícela. Señor, yo la amo. Yo recuerdo que cuando yo la vi en la iglesia, porque en mi mente humana dije, cuando yo la vea. Le voy a decir, hermana, ven acá afuera. Pastor, échate para acá. Ahora, hermana, vamos, diga aquí lo que usted dijo. Ese era mi plan. Pero yo me paré en la puerta. La iglesia de nosotros en Puerto Rico tenía una escalera alta y era arriba. Y había un área, como un balconcito, cuando tú subías la escalera, que estaban mi esposo era diáconos y todo. Bueno, ahí todavía no era mi esposo. Diácono y qué sé yo ni qué. Y yo esperé a la hermana ahí. Y que cuando la hermana, eran unas escaleras, un descanso y otras escaleras. Y cuando la hermana llegó al descanso y me vio allí, me acuerdo que la hermana era morenita y se puso pálida. Y yo la esperé que subiera y la abracé y le dije, te amo con todo mi corazón. Tú no sabes cuánto yo te amo. Y ella empezó a llorar, perdóname, perdóname. Y yo le dije, tú eres mi hermana en Cristo. Y ay, hermano, hablaba con mi hija ayer que la fui a buscar a Austin 2 horas porque ella me dice, yo no puedo ser pastor, ni líder, ni nada de eso. Yo soy como Pedro, agarro la pala y le corto la oreja a cualquiera. Ella es bien sincera. ¿Cómo tú puedes, mami? Y yo, humanamente yo no puedo. Pero desde ahí, Dios fue moldeando el corazón del pastor, porque el verdadero pastor da su vida por las ovejas. Y como iglesia tenemos que amarnos de esa misma manera. No seremos conocidos porque diremos, soy Asamblea de Dios, soy bautista, soy católico, soy presbiteriano, soy metodista. Vamos a ser conocidos porque el amor de Dios se derrama sobre nuestra vida y vamos a impactar a otro diciéndole, Dios cambia el corazón del hombre y esa persona que nos escucha va a decir, yo quiero ser parte de esa iglesia, yo quiero ser parte de ese cuerpo que ama genuinamente. Y yo te quiero decir,
A lo mejor tú estás aquí, a lo mejor tú has servido al Señor en alguna ocasión, a lo mejor tú has tenido un malentendido con alguien que te hizo daño y te dio una imagen equivocada del Evangelio. En nombre de ellos, yo, Rosemary Mijón, te digo, perdón por lo que te hicieron, pero voltea tu mirada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el Señor no es el ser humano. El Señor nos ama. Y yo quiero decirle a ustedes que usted me puede decir a mí hasta perro muerto. Es una expresión en Puerto Rico fea. No me lo diga porque lo voy a cachetear afuera. No, Dios quiere. Mira, Aileen me está abriendo los ojos como estoy preparando nachos. Yo lo voy a amar siempre. El que me conoce me va a doler en el alma y lo voy a llorar como usted no tiene idea. Una de las cosas que el Señor me dijo por mi mentora, que es la mamá de Angélica, que se fue con el Señor, como 2 meses atrás, me llamó y me dijo, el Señor me reveló cómo es tu corazón. Tú tienes 59 años, pero tú tienes el corazón de una niña. Tú amas, tú ves lo bueno en todas las personas, tú no le ves maldad. Y tú confías en todo el mundo como una nena que dice, vete por aquí, yo me voy por allá. Toma esta paleta y me agarro la paleta. Y me dice, tienes que fortalecer tu corazón. Porque en verdad los que son cercanos a mí saben que me duelen las cosas en el alma y las lloro. Las lloro no tanto por lo que me hacen, sino por el amor que yo le tengo a cada uno de ustedes. Pero no importa lo que ustedes me hagan, el amor siempre va a estar ahí. Porque como le dijo Pablo a su iglesia, ustedes son el sello de mi apostolado. Los amo profundamente. Y si yo, ayer se lo dije a mi hija, le dije, si yo tuviera que dar la vida por cualquier hermano de esta iglesia, lo haría tranquilo. Y me dijo, mami, no tanto, no quiero que te mueras. Y yo le dije, hija, es en un sentido figurado, pero también es verdad. Si usted necesita uno de mis riñones, yo se lo voy a dar. Si usted necesita sangre y la sangre mía es compatible con la de usted, yo se la voy a dar. Porque ¿qué haría Jesucristo por nosotros? ¿Usted se imagina que cada uno de nosotros tengamos ese sentir? Si 12 discípulos llenos del Espíritu Santo impactaron las generaciones y nosotros conocemos el Evangelio, arropamos no solo el área médica, nos vamos a Travern y todas esas áreas. Concluyo. La iglesia fue separada para hacer el propósito de Dios. Al ser unidos con Cristo, nosotros los creyentes somos santificados. Y ahora somos parte de su iglesia. Aunque puede escuchar, puede ser muy común tener preguntas como, ¿a qué iglesia tú vas? ¿O a qué iglesia tú perteneces? Hoy hemos conocido que la iglesia no es un lugar que vamos, o es algo a lo que nos unimos. La palabra de Dios nos muestra que la iglesia son los llamados a salir, que han creído en Jesucristo, los que se han unido con Él y son santificados por medio de Él a través de la fe. Ser parte de la iglesia es un llamado a vivir una vida consonante con la palabra de Dios, para hablar a otros del poder transformador de Jesús y así poder expandir el reino de Dios. El viernes, con esto cierro, me hicieron un estudio de los nervios. Si a usted le han hecho un estudio de los nervios, a mí me lo hicieron en el cuello, en la espalda, antes de operarme en el 2019. Y la doctora Denise Norton se llama, bajita ella, de UT Health, me dice, ¿te han hecho un estudio de los nervios? Y me le quedé mirando. O sea que ya tú sabes a lo que vas. Y yo le dije, te inyectan agujas a través de tu cuerpo y te dan toques eléctricos. Y si tu nervio está afectado, tú vas a ver la gloria de Dios completa. Yo vi la gloria de Dios como 8 veces de los que me dieron. Y ella me decía, vamos a hablar. ¿Quién eres tú? Y yo, pues yo soy un pastor. Fui administrador, pero soy un pastor. ¿Y dónde está tu iglesia?
Bueno, el lugar donde nos reunimos está en el área médica. Y me dice, qué impactante que haya una iglesia en medio de aquí. Nosotros los médicos y todo el mundo tenemos que saber que hay un lugar, y no solamente nos reunimos, oramos a favor de ustedes. Y entonces me empezó a hacer preguntas y ella me dijo, yo no soy creyente. Mi abuela lo fue muy creyente hasta los 94 años y mi suegro también, pero yo no. Y seguimos hablando y me dice, ¿por cuánto tiempo tienes este dolor? Y yo le dije, por muchos años. Sufro de dolor crónico. A veces para estar aquí parada a mí me tienen que inyectar. Y muchos de ustedes, otra vez, por eso digo a todo el mundo que estoy bien. Pero nunca juzgué porque usted no ha usado mis zapatos. No lo digo para quejarme, sino para que seamos empáticos con las demás personas. Y ella me dijo, ¿cómo es posible? Me dice, me da pena, pero yo creo que el dolor que tú tienes se deriva de unos nervios de la espalda. Tienes que tener unos discos pillando tus nervios. Y se me salieron las lágrimas. Yo le dije, yo no me voy a operar más de la espalda. Yo me operé en el 2019, quedé sin movimiento. Mi esposo me movía. Los terapistas me enseñaron a moverme en la cama cuando él me ayudaba, a moverme con mis manos como si fueran mis pies. Y como eso lo hice por muchos meses, se rompió mi hombro y me lo operaron. Usted tiene la ventaja de tener una pastora que es biónica. Tengo metales por todo el cuerpo. Voy al aeropuerto, tengo que ir con la tarjetita para que sepan. Y aquella mujer que dice que no conoce al Señor. Porque Ricardo me dice, ¿cómo te dio esa palabra? Dios usa a quien quiera. Le dije, si usó una mula para hablar, Dios usa a quien quiera. Ella terminó el estudio y me dice, ¿has sufrido mucho dolor? Y le dije, sí, hace 3 semanas no podía caminar. Mi hijo me llevó en una silla de ruedas a la sala de emergencia. Pero allí me encontré un médico tan empático como usted, que me dijo, yo creo que tú tienes la espalda afectada. Entonces yo empecé a llorar y le dije, así como estoy llorando ahora, lloré, I cried like a baby. Y ella me agarró la mano y me dijo, jamás de ahora en adelante digas que tú lloraste como un bebé. Tú lloraste como una mujer fuerte que ha manejado el dolor por mucho tiempo y el dolor que le está agarrando no lo puede tolerar. Y entonces llora. Porque eres una mujer fuerte. Te tienes que ver como una mujer fuerte. Dios te llamó con un propósito fuerte. Tú tienes un llamado fuerte. Tú tienes que seguir en la iglesia hacia adelante. Porque tú, Dios te va a usar como un faro que vas a preparar gente. Le digo, porque como tú hablas, Dios va a usarte para transformar. Y yo le di la gloria a Dios. No me sentí que soy la mera. Reconocí que en vez de enfocarme en mi dolor, cuando me dé el dolor voy a llorar como una mujer fuerte. Pero cuando el dolor sea tolerable me voy a parar y voy a mirar. Esto me pasa, pero tú has dicho. Y en la palabra de Dios, tú y yo vamos a expandir el reino sobre esta tierra. Somos parte de la iglesia que Cristo atesora. Ponte de pie. ¿Puedes darte cuenta de la bendición, el privilegio que tenemos? La pregunta es, ¿estamos viviendo de tal manera que los que no conocen a Jesús puedan ver una iglesia transformada por su presencia? ¿Estamos siendo desafiados a vivir cobijados bajo su presencia para poder ser agentes transformadores en medio de nuestras comunidades? Como pastor, yo te digo, comienza hoy a vivir una vida con propósito. Decide honrar y buscar a Dios de todo corazón. El día de mañana no nos pertenece. En un segundo la vida nos cambia. En un segundo, antes decíamos, de un día para otro. ¡No! En un segundo la vida nos cambia. Envuélvete
en nuestra comunidad de fe. Involúcrate tú y tu familia, porque juntos vamos a hacer la diferencia. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.